Y para hablarnos de esta restitución y de la importancia de este bajorrelieve, Alejandro Batista Valdespino ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A sus órdenes, Jordi, un placer estar aquí en las instalaciones de Radio Francia Internacional. Permíteme, Alejandro, que explique antes que nada que naciste en el México DF en 1975, donde vas a licenciarte en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero no hace mucho una escritora española, Esther Busquets, nos confesaba que había estudiado arqueología en Londres después de haber visto la película Indiana Jones en el Templo Perdido. Imagino que no es precisamente tu caso, ¿no? Pues no exactamente. Sin duda es es un filme bastante conocido, muy popular, pero en el caso de tu servidor, pues fueron otras circunstancias las que me indujeron me inclinaron a estudiar este tipo de profesión, ¿no? En particular, en casa allá en México, pues habitualmente hemos tenido siempre una especie de pequeña biblioteca con revistas, libros alusivos a la historia de México en general, a diferentes episodios de la historia de México, y no solo de México, sino también incluso en un contexto un poco más internacional. Y sin duda, pues es donde ahí viene como que esa vena por estudiar arqueología en específico. De pequeño, ¿no? Ya hojeabas esas revistas. Sí, de niño. Digamos, de joven, después de los estudios de secundaria, de estudios de preparatoria, en fin, de bachillerato, pues fue una decisión que tomé en su momento, con el apoyo pues también de la familia, por qué no decirlo, ingresar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues aquí estamos. Me imagino que ser arqueólogo en México es como ser un niño viviendo en la casita de chocolate. Pues sí, regularmente se piensa que pues para ser arqueólogo pues necesariamente tienes que jugar con la tierra, ¿no? Tienes que hacer como castillos en la arena, en fin, porque pues finalmente es una profesión que tiene mucho que ver con la práctica en campo, ¿no? En la práctica en las provincias, en los estados, en México. Es una profesión, es una disciplina, una licenciatura. En México es a nivel superior, una profesión a nivel superior, que como todas las licenciaturas y profesiones existentes, pues tiene un rigor académico, tiene toda una matrícula, ¿no? Y al finalizar los estudios, pues la Secretaría de Educación Pública de México pues expide una constancia, que en este caso es pues la cédula profesional, ¿no? Cuando ya concluyes los estudios de la licenciatura y tienes, defiendes en un examen profesional pues un trabajo de titulación. Alejandro Bautista, nos hablabas de la importancia del trabajo de campo para un arqueólogo, pero curiosamente tus primeras excavaciones las realizas en pleno México DF, en el Sagrario Metropolitano. El subsuelo de México me imagino que debe estar lleno de tesoros, ¿no? Sin duda podemos señalar que México es una zona arqueológica, es decir, el territorio nacional es vasto, es muy rico en diversos yacimientos culturales, en diversas sociedades o civilizaciones que durante la época prehispánica se fueron asentando. Y el centro de México, específicamente el área del actual Distrito Federal, pues es también yacimiento donde se pueden localizar evidencias arqueológicas, principalmente, o al menos las más conocidas, pues son relativas a la época azteca, precisamente a la época del contacto con los españoles, ¿no? Y tuve oportunidad en esa ocasión de realizar algunas exploraciones arqueológicas, una excavación, un par de excavaciones en el área de la Catedral Metropolitana de México, muy céntrico, en el primer cuadro de la ciudad. Es un lugar muy cercano al Templo Mayor, de hecho, enfrente del Templo Mayor de México, que es uno de los sitios arqueológicos abiertos al público, muy conocido allá en la capital mexicana. ¿Qué se siente cuando un arqueólogo como tú, Alejandro, hace un hallazgo, por ejemplo, importante?
Bueno, desde el punto de vista arqueológico, digamos, todas las evidencias o los elementos que en el marco de una investigación logras recuperar, pues son trascendentes e importantes en el marco de tu investigación y te permite interpretar pues, el desarrollo cultural de las sociedades que produjeron esos artefactos o esas evidencias, ¿no? Sin duda, hay objetos o evidencias pues mucho más podríamos llamarle mucho más relevantes o llamativas que otras, ¿no? Por ejemplo, cuando los arqueólogos en México logran identificar, por ejemplo, algún entierro prehispánico, alguna tumba, generalmente en las sociedades prehispánicas, pues estos personajes que eran depositados en aquellos entierros, en aquellas tumbas, pues eran acompañados de alguna ofrenda. Generalmente eran ofrendas compuestas por vasijas domésticas, algunas vasijas rituales, ¿no? Entonces, más que pensar en un hallazgo de un objeto en sí mismo, así digamos, que por sí mismo sea relevante o que sea el objetivo de una investigación, en realidad el objetivo de una investigación es siempre el contexto, entender el contexto del cual proceden los objetos y que nos están hablando, sin duda, de pues, la sociedad que los produjo, ¿no? Pero sin duda, sí, volviendo a tu pregunta, pues es sin duda relevante e emocionante cuando se cumplen las expectativas de una investigación arqueológica que, por cierto, en México pues está siempre debidamente reglamentada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Alejandro Bautista, a finales del siglo pasado, en 1999, participas en el proyecto Actualización del Registro Público de Monumentos Arqueológicos Muebles. ¿Qué dificultades conlleva el inventariar el tesoro enorme arqueológico de México? Pues tienes razón, Jordi. Hablábamos hace un momento, México es un territorio fértil, un territorio rico en cuanto a cultura, en cuanto a vestigios materiales de nuestros antepasados. Ese mismo patrimonio cultural que la legislación mexicana procura siempre defender y salvaguardar. En México, en el INAH, en el Instituto de Antropología, existe específicamente un área, una oficina que es la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, un nombre pues, bastante largo, como podrás darte cuenta. Y desde 1972 lleva a cabo una labor cotidiana de realizar el registro público, es decir, la inscripción, digamos, equiparable a una catalogación de cada uno de los objetos arqueológicos, paleontológicos e históricos del país. Labor que, bueno, pues es una labor continua, una labor prácticamente permanente, dado el volumen, ¿no? Y no solo de bienes no solo bienes muebles, sino de sitios también, es decir, sitios de carácter arqueológico o bien inmuebles de carácter histórico son a través de esta oficina del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues son debidamente catalogados, registrados y ese control y ese seguimiento pues es muy importante que siempre esté además debidamente documentado y debidamente actualizado. Imagino que la informática ha facilitado mucho esa tarea, ¿no? De hecho quisiera aprovechar para hacer una promoción de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia a partir del año 2010 modernizó en algo que constituye un cambio histórico en cuanto al control de todos estos bienes, al conocimiento de la ubicación de todos estos bienes culturales, con la puesta en marcha de un sistema informático que se llama el Sistema Único de Registro Público del INAH, que es una base de datos que es vía internet, está disponible, es consultable sin ningún problema, y esa base de datos nos ha permitido al interior del Instituto Nacional de Antropología llevar a cabo de una manera sistemática, con criterios homogéneos y de una forma mucho más ágil y directa, llevar a cabo la inscripción de todos los bienes que a la fecha se han registrado en México. Imagino que esa inscripción puede evitar robos o desapariciones, ¿no? Tiene, entre otras cosas, una connotación muy importante porque el hecho de estar inscrito públicamente en el registro del INAH pues le da una certeza jurídica una certeza jurídica de la existencia del bien,
O sea, la existencia del bien es como poner un ejemplo, es como si fuera el acta de nacimiento de las piezas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues sí, permite tener controlado y debidamente en el estado en que se requiere, pues todos estos bienes culturales de modo tal que si en algún momento existe pues por alguna razón algún menoscabo o alguna pérdida de este patrimonio, pues el INAH puede ofrecer esta información como elemento para una investigación y para poder tratar de recuperarlo. Alejandro Bautista, desde mayo del 2007 eres subdirector del Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles. Entre tus funciones está intervenir en representación del INAH en actos de entrega y recepción de bienes arqueológicos mexicanos a nivel nacional e internacional. ¿Qué sentiste, Alejandro, cuando te llegó la noticia de la reaparición del relieve de Xoc? Sin duda una noticia impactante, ¿no? Es decir, después de 4 décadas, poco más de 4 décadas pues de prácticamente no tener noticia de este vestigio olmeca. No se sabe cómo desapareció. En realidad no está muy claro cómo fue que este relieve salió de la selva chiapaneca en México y aparece en Europa. Es decir, un itinerario bastante largo. Yo creo que es el único, bueno, es el olmeca que viajó más, ¿no? En realidad. No se lo pudieron llevar bajo el brazo porque pesa más de 500 kilos. Pues sí, ¿no? por las dimensiones y el peso, Jordi, tienes razón. Es difícil que haya salido pues en una maleta de viaje normalmente. Entonces, seguramente hubo por ahí alguna logística especial para que este relieve, extraído furtivamente de su lugar original, pues haya llegado a esta tierra, estas tierras europeas, ¿no? Sin duda para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en realidad para el gobierno mexicano y el pueblo de México, pues fue y es un hallazgo relevante. O sea, volver a encontrarnos con este personaje que conocíamos a finales de los años 60, principios de los 70 del siglo pasado, y volver a verlo, pues, y además volver a verlo en un estado de conservación bastante aceptable, pues es un hito en la historia de la arqueología en México. La verdad, sí, yo estoy muy complacido, muy agradecido y orgulloso de poder, en representación del Instituto de Antropología, pues formar parte de estas gestiones para la recuperación de este bien. Cuéntanos, Alejandro, ¿quién es este personaje que podemos ver en el relieve con una máscara bucal y zarpas en los pies? En los pies, sí. Es un personaje de pie, de perfil, que porta algunos elementos iconográficos, es decir, algunos elementos simbólicos en su representación, que nos permiten preliminarmente identificar a este personaje, ya sea como un sacerdote relacionado tal vez con un culto agrícola, o bien con un guerrero. En la mano izquierda, en el brazo izquierdo, sostiene a la altura del pecho una especie de placa que tiene representación muy esquemática de una planta probablemente de maíz, por ello la referencia a un culto agrícola, ¿no? Pero en la mano derecha del personaje porta algo que semeja la forma de un puñal o un cuchillo, lo cual pues probablemente también tenga una connotación pues militar quizá, ¿no? De guerra. Estaríamos en presencia de un personaje que tiene quizá alguna de estas dos o las dos connotaciones, un sacerdote quizá, pero también aspectos también como de guerra, ¿no? Sin duda, esto es precisamente el hallazgo de este relieve nuevamente nos va a permitir pues continuar con la investigación hasta poder reconocer plenamente y categóricamente definir pues qué personaje es el que está ahí representado. ¿Había otros personajes como este en la cultura olmeca? ¿Conocéis? Sí, en México, en la zona olmeca, se han encontrado y se han documentado y difundido otras representaciones escultóricas a nivel no solo de relieve o petrograbado, como es este caso específico, sino esculturas incluso a veces de carácter monumental.
Estos relieves de personajes como bueno, de pie o en procesión han sido también localizados no solo en el sur del estado de Veracruz y parte del estado de Tabasco, que son dentro de la arqueología mexicana, se les conoce como el área nuclear olmeca, el área de origen, el área donde el desarrollo de este estilo escultórico fue mucho más evidente. Sin embargo, fuera de estas áreas, de estos dos estados que he mencionado, también se encuentran evidencias de la presencia de grupos de filiación olmeca, incluso llegando hasta las costas del Océano Pacífico, por el área de Guerrero y Oaxaca también. Es común hasta cierto punto este tipo de representaciones que nos están indicando sin duda una presencia olmeca muy evidente, relacionada seguramente con algún culto, quizá alguna cuestión de indicar en el lugar donde se encontró, en el lugar donde fue tallado, pues indicar algún punto de realización de algún ritual, en fin. Cuéntanos, Alejandro, acabas de recibir oficialmente este bajorrelieve. ¿Cuándo físicamente estará de nuevo en México? Bueno, se espera que en fecha próxima ya pueda ser repatriado a territorio nacional. Estamos justamente en este momento y desde hace varios días ya con estas gestiones, los trámites necesarios y sobre todo la logística para el adecuado traslado del relieve. Dado el estado actual, que está pues segmentado en cuatro grandes fragmentos, pues requiere un embalaje especial porque si bien es un material pétreo en el cual está elaborado, pues requiere un cuidado y un manejo profesional para que llegue en óptimas condiciones a México, y allá mismo en México pues será sin duda, en su momento será objeto de procesos de limpieza, restauración profesional por parte del Instituto de Antropología. En fin, pues ya lo saben, el relieve de Xoc estará muy pronto en México, donde, como dices, va a ser restaurado y expuesto gracias a las buenas artes del arqueólogo Alejandro Bautista Espino. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros y buen viaje de regreso a México, si te llevas sobre todo el bajorrelieve. Bueno, al contrario, gracias, Jordi, gracias a ti, un placer y pues un saludo a toda tu audiencia.